El nombre de Alejandra Pizarnik para la literatura argentina es un centro. Ya en este siglo la literatura está más descentralizada, pero a fines del siglo pasado, y diría desde mediados del siglo pasado, la literatura argentina se movió con algunos centros. Creo que uno de esos centros fue el nombre de Alejandra Pizarnik. ¿Por qué? Por las tradiciones que reunía, por la innovación de su mirada poética y después porque la estela que provoca su lectura y que provocó su lectura en un montón de generaciones, de poetas y de lectores en general. Siempre pasa que hay mucha gente, yo lo he escuchado mucho, que dice, a mí no me gusta la poesía, pero leí a Alejandra Pizarnik. Ese dicho da una prueba de lo que Alejandra Pizarnik significa para la literatura argentina. Desde la poesía, generar una obra que se extiende a la prosa sin perder la fuerza de la poesía y dejó para siempre, bueno, grandes... Nadie en la Argentina ni en Hispanoamérica piensa la soledad sin pensar en esa imagen de la jaula se ha vuelto pájaro, ¿qué haré con el miedo, señor? ¿No? Eso es cuando un autor se instala en el imaginario de una lengua. No pensar la palabra miedo o soledad sin pensar en una imagen de Alejandra Pizarnik. La vigencia de Pizarnik puede darse por muchas razones. Una es porque sigue siendo revolucionaria. Sigue siendo revolucionaria en el sentido que provoca un movimiento hacia la lengua, hacia el castellano, hacia el rioplatense, y también provoca un movimiento emocional. Se dice siempre de Pizarnik que es una lectura con la que las adolescentes flashean. Yo flasheé con Alejandra Pizarnik, pero nunca salí de ese flash. Y siempre fue a lo largo de mi vida acompañándome de diferentes maneras. Creo que podemos buscar esas vigencias en esa revolución constante que produce en la lengua y a lo largo del tiempo la poesía de Pizarnik. Quien quiera empezar a leer a Pizarnik o tal vez recordarla de lecturas más tempranas o juveniles, creo que siempre un núcleo, que es como un prisma de toda la literatura pizarnikiana, es Extracción de la Piedra de la Locura de 1968. Es un libro, Extracción de la Piedra de la Locura, donde ella tira líneas sonoras, rítmicas, a sus primeros libros, pero ya anuncia parte de su prosa. Y también la idea, ¿no?, del corrimiento de sentido y de la palabra locura que va a trabajar en la poesía que sigue. Por eso creo que Extracción de la Piedra de la Locura permite, además un libro de prosas poéticas, ¿no?, permite esa fusión de géneros que abre o allana el camino para leer su prosa, pero también para repasar sus libros de poemas. La obra de Pizarnik sin duda se completa en su clima, en su tono, con su correspondencia. Uno de los textos literarios que más me emociona a mí es la carta que Pizarnik le escribe a Antonio Porquia cuando le escribe por su libro Voces desde París, ¿no? Le dice, he entrado en Voces y ya no puedo salir de ahí. Creo que quien ya avanzó en la lectura de sus prosas y de sus poemas, la correspondencia de Pizarnik es otra instancia, sobre todo la correspondencia que mantiene con escritores, ¿no?, que es tan vital y tan emocionante. Sobre todo se puede ahí vislumbrar la emoción que le provocaba a Pizarnik la lectura, ¿no? Eso la conecta, nos conecta con esa fuerza no solo como escritora, sino como lectora. Uno de los textos que a mí más me emocionó de Pizarnik, lo leí cuando tenía 20 años más o menos en la facultad, yo estudiaba letras, y recuerdo cuando leí este diálogo de su prosa que me pareció tan divertido y a su vez rítmico, y me pregunté cómo se podía escribir así. ¿Y qué era esto? ¿Era una obrita de teatro de una página? ¿Era un poema, un drama poético? Se llama Diálogos y dice así. Esa de negro que sonríe desde la pequeña ventana del tranvía se asemeja a Madame Lamorte, dijo. No es posible, pues en París no hay tranvías. Además, esa de negro del tranvía en nada se asemeja a Madame Lamorte. Todo lo contrario, es Madame Lamorte quien se asemeja a esa de negro. Resumiendo, no solo no hay tranvías en París, sino que nunca en mi vida he visto a Madame Lamorte, ni siquiera en retrato. Usted coincide conmigo, dijo, porque tampoco yo conozco a Madame Lamorte.
¿Quién es usted? Deberíamos presentarnos. Madame Lamort, dijo. ¿Y usted? Madame Lamort. Su nombre no deja de recordarme algo. Trate de recordar antes de que llegue el tranvía. Pero se acaba de decir que no hay tranvías en París. No lo sabía cuando lo dije, pero nunca se sabe qué va a pasar. Entonces, esperémoslo, puesto que lo estamos esperando. La obra de Alejandra tiene muchas conexiones con el pasado y con el presente, y esa es una de las claves de su vigencia. El primer libro con el que yo conecto a Alejandra Pizarnik es Voces, de Antonio Porquia. Sin lugar a dudas, esa obra tan extraña que es la obra de Porquia, esas voces que no son aforismos, son sentencias poéticas a medio camino entre la sentencia filosófica o el verso libre. Esa obra tan extraña causó en Alejandra, junto a la lectura de los surrealistas, bueno, fue de gran importancia, eso dice Aira, fue de gran importancia la obra de Porquia para Pizarnik. Así que yo recomiendo muchísimo leer la obra de Pizarnik junto a Voces de Antonio Porquia. Estoy segura además que las voces de Porquia les va a acompañar toda la vida. Otra obra que recomiendo en conexión junto a Pizarnik es la obra de Susana Tennant. La poesía de Susana Tennant tiene no solo también el juego rítmico, el humor ácido de Pizarnik, la ironía, son obras para leer. Después la obra de Olga Orozco, ¿no? Con quien Pizarnik tuvo diálogo y amistad, están las correspondencias, pero también esa profundidad que logra Olga Orozco en la extensión de sus poemas de largo aliento, muy diferente a los poemas de Alejandra, son como un universo que se crea y que enriquece mucho a Pizarnik.